Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la lección de la escuela sabática, lección número 4, bajo el título Defendamos la verdad. El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesucristo es el Evangelio. Él es la verdad. Jesucristo es el que tiene que ser levantado para que las personas puedan contemplar, observar, seguir, confiar en Jesucristo. Durante muchos siglos, muchas personas han estado dispuestas a estar del lado del Evangelio, de Jesucristo y de la verdad. Hoy en día, a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Estamos viviendo en la época del relativismo, donde cada cual tiene su propia verdad y donde cada cual piensa tener la razón, pero existe una sola verdad. Es Jesucristo y su palabra, el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Y nosotros, como sus seguidores, los seguidores de Cristo, los cristianos, los llamados cristianos, necesitamos ponernos de parte de Cristo y de su verdad. Necesitamos presentar al mundo esta verdad transparente y cristalina, tal cual es, así como lo hacían las personas de antaño, que a pesar del martirio, la persecución, el escarnio, las burlas, ellos preferían mantenerse de parte de Jesucristo y de parte de la verdad. Hoy en día hay muchas personas que dicen, debemos de mantener una posición neutral. Otros piensan, debemos ser políticamente correctos. Otros dicen, ¿para qué pelear con los demás? Que cada cual quiera creer lo que quiera creer. Hermanos, es necesario que podamos presentar la verdad, Jesucristo y su verdad. Es necesario ser parte del grupo de fieles que están dispuestos, cueste lo que cueste, ponerse de parte de la verdad. El cielo necesita de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean tan leales como la brújula al polo, hombres que estén de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, personas que no negocien la verdad. No necesariamente hay que presentarla con algún tipo de arrogancia o prepotencia o ser quizás grosero y decir que los demás están equivocados y nosotros tenemos la verdad. Eso no es correcto. Pero sí es necesario, con mansedumbre, con humildad, con tranquilidad, presentar la palabra, presentar la verdad tal cual es. Una vez que la presentemos, una vez que la vivamos, esa verdad se va a defender por sí sola. Cada día, el camino ancho, el camino de la mentira, del engaño, está plagado de miles de millones de personas. El camino estrecho, el de la verdad, cada día transitan muy pocas personas. Tú y yo estamos llamados a este camino, a presentar la verdad. En esta semana vamos a estudiar este tópico, presentar, vivir y estar siempre dispuesto a estar de parte de la verdad. En la Biblia se describe un período de persecución que iba a transitar el pueblo de Dios. Daniel lo describe como el período de los 1260 días o años. Y así tal como lo profetizó Daniel, ocurrió en la historia. Este período se conoce como la Edad Media, el Medioevo, el Oscurantismo, la etapa de la oscuridad. Y fue desde el 538 hasta 1798. Fue el período donde el poder político religioso se unió e hizo guerra
contra toda persona que estaba a favor del evangelio verdadero de la palabra de Dios. Tristemente, estos fueron periodos muy difíciles para el pueblo de Dios. Hoy en día también existe persecución, pero existe de diferentes maneras. Y tenemos que abrir nuestros ojos, porque tal vez estamos esperando una persecución al estilo la Edad Media, la Edad Oscura. Sin embargo, estamos recibiendo tantos ataques y tantas persecuciones imperceptibles que no nos estamos dando cuenta. Tenemos que ser fieles. Allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. Creer firmemente en Jesucristo y su evangelio, en Jesucristo y sus enseñanzas. No desviarse tras ninguna ideología o viento de doctrina. No creer las opiniones y las tradiciones humanas, sino seguir fielmente la palabra de Dios. Es importante que nosotros estemos ahora firmes y asidos a la palabra, porque es la única manera de mantenernos fieles, presentando la verdad y viviendo la verdad. En cierta ocasión, un hermano de la iglesia en cierto país fue puesto en la cárcel por culpa del evangelio o por causa del evangelio. Fue llevado al calabozo, lo torturaron y él se mantuvo fiel y firme a Jesucristo y al evangelio. Finalmente le dieron la libertad, salió de prisión, volvió a su casa, volvió a la iglesia, comenzó su vida cotidiana y normal, y estando en esa condición, comenzó a perder la fe, a ponerse a fijar en los defectos de la iglesia, en los errores que cometemos nosotros, los líderes de la iglesia, y su fe fue cada día más resquebrajándose. Finalmente terminó apartado de Dios, de la iglesia, de toda la creencia que había creído toda su vida. ¿Qué cosa? En tiempos de tribulación se mantuvo firme. En tiempos de paz fue capaz de echar atrás y darle la espalda a Jesús. Queridos hermanos, tenemos como cristianos, ya sea en tiempos malos o buenos, ser fiel a Jesús. La Biblia dice bien claro: el que crea estar firme, que mire y que no caiga. Anteriormente hubo un periodo muy oscuro, muy feo para el pueblo de Dios. Hoy también estamos viviendo ese periodo, pero de forma más sutil e imperceptible. Hoy en día la persecución está siendo mucho más sofisticada. La persecución es la guerra abierta a nuestra relación con Jesús. El fanatismo, las ideas que la gente está metiendo en la iglesia, que son contrarias a la palabra de Dios. Ideas pendulares, no equilibradas. Personas que el trabajo lo están ahogando y están dejando el estudio de la palabra del Señor. A veces reflexiono y digo: ¿cómo es posible que estemos predicando de una persecución futura? Si ahora que tenemos la oportunidad de ir un miércoles a la noche a la iglesia, los templos están muchas veces vacíos. Ahora que tenemos la oportunidad, llegue a una iglesia a las 9:30 de la mañana en la escuela sabática, 10 de la mañana en la escuela sabática, y usted verá lo que está sucediendo. Pregunto, ¿será que estamos viviendo una persecución? ¿Será que estamos viviendo una etapa oscura? Pero hay un pueblo, hay un grupo de personas
dentro del pueblo de Dios que se están manteniendo firmes y fieles, que no se dedican a la crítica, no se dedican a hablar mal de la organización, no se dedican a criticar a los pastores, sino que se dedican a mirar a Jesús, a trabajar para Jesús. Y ese pueblo está sosteniendo la iglesia. Y ese pueblo son los fieles de la actualidad. Ojalá que tú y yo seamos parte de ese grupo de fieles, firmes hasta la muerte, para poder recibir del Señor la corona de la vida. Que nosotros podamos ser campeones de la verdad. Con la verdad no se negocia. Tenemos que presentarla con humildad, con amor, con perseverancia y con firmeza. Ser campeones de la verdad, de parte de Jesucristo, su evangelio y su verdad, aunque se desplomen los cielos. En esta etapa oscura, muchos hombres y mujeres siempre estuvieron dispuestos de parte de la verdad. Y lo primero que hicieron fue presentar la autoridad absoluta de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es autoridad, es inspirada por Dios. Y las verdades y las doctrinas de la Biblia no se negocian. La verdad de la ley de Dios como inmutable no tiene cambio ni alteración. La verdad de que Dios es amor y perdona al pecador no tiene ningún tipo de cambio. El sábado sigue siendo el día de reposo de Dios. Los muertos nada saben. Y la segunda resurrección es para aquellos que no aceptaron a Jesús y no estuvieron dispuestos a seguir la verdad de Jesucristo. Pero en la primera resurrección, los muertos en Cristo, en la segunda venida, resucitarán primero. La autoridad de la Biblia fue la que muchos fieles en este periodo de los 1260 años de oscuridad fueron capaces de mantener firmes, de mantener en alto la verdad de la palabra de Dios. Esa luz brilló. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los valdenses. Los valdenses que transitaban caminos y caminos, llevando la verdad del Evangelio. Escribían versículos de la Biblia en cortes de papel y lo entregaban para presentar la verdad de Dios. Juan Hus, Wycliffe, Jerónimo, ¿cuántas personas estuvieron de parte de la verdad, aunque les costó la cárcel y hasta ir al patíbulo, a la muerte? Ellos estuvieron dispuestos a enfrentar lo que debían de enfrentar por amor al Evangelio. Si bien es cierto que Dios se dignó a iluminar a estos siervos, derramando sobre ellos raudales de luz, también Dios está dispuesto para nosotros hoy, para que nosotros podamos iluminar al mundo con la verdad. En Internet, en las plataformas sociales que tenemos hoy, mucha gente está presentando la mentira. Y tú y yo tenemos que ser luminarias de la verdad, portadores de luz, para presentar la verdad con claridad, con sencillez, con valor. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios llega a los corazones. La palabra de Dios, la verdad de Dios, es la única luz que el mundo necesita. Así como el Señor sostuvo a los fieles de antaño, está disponible para sostenernos a nosotros. No nos cansemos. El Señor los sostuvo a ellos por su gracia. Durante las semanas de padecimiento que sufrieron ellos antes de su muerte, la paz del cielo inundó a cada uno de ellos. Y así la paz de Dios
puede estar con nosotros ahora, inundando todo nuestro ser con tranquilidad, con seguridad. Hermanos, no importa la burla, no importa que nos persigan, no importa que seamos personas mal vistas, presentemos la verdad de la Biblia. Que nos digan anticuados, retrógrados, gente del siglo pasado, que no nos hemos actualizado, que estamos viviendo bajo la dispensación del Antiguo Testamento y que las leyes fueron caducadas. No, hermanos, presentemos la verdad. Un Dios eterno tiene su ley eterna. La verdad necesita ser presentada y tú y yo estamos llamados a presentar la verdad. Dios está con nosotros, así como estuvo con los mártires de antaño. La pregunta que te quiero hacer en esta oportunidad, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a ser fiel hasta la muerte? ¿O estamos esperando un periodo futuro cuando nos persigan? Queridos hermanos, necesitamos ser fieles ahora. Tengamos cuidado, no sea que estemos siendo perseguidos por la mediocridad, por la indiferencia, por el exceso de la búsqueda de las cosas terrenales y no nos estemos dando cuenta. Mantengámonos fieles, presentemos la verdad. El Espíritu Santo hará el resto y el mundo será lleno de esta verdad. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tú y yo estamos llamados a levantar a Jesucristo, la verdad, su evangelio. Seamos fieles hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de la vida.